Shalom, shalom para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en esta tarde de Shabbat eh, por continuar la cuarta parte de esta serie de patrones de creación y que por cierto creo que ha sido o viene siendo algo muy lindo, a su vez muy interesante, muy edificador. Eh, Así que mire, damos gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos estar nuevamente en este Shabbat. Así que Shabbat Shalom para todos. Espero que para aquellos que han y están celebrando, guardando el Shabbat, Shabbat Shalom. Y bueno, para todos aquellos que quizá todavía no lo hacen, igual que el Eterno los bendiga, los guarde y les siga añadiendo mucho más todavía en este proceso de caminar rumbo y de ir descubriendo cosas que tienen que ver con el avance y el propósito de nuestras vidas. Así que gracias por estar. En este sábado, en este día vamos a ver el cuarto tema, como decía recién, que tiene que ver los conflictos del alma. Hemos estado viendo hace ya varios sábados, por eso decía esta es la cuarta. Hemos venido viendo, poniendo una base de conocimiento para poder seguir avanzando y la idea por ahí de los temas estos, tanto hoy como ya los próximos que vienen, es como que voy a dar por sentado, ¿sí? Voy a dar por sentado que usted está haciendo bien la tarea, está haciendo bien el trabajo, por lo tanto, quizás no va a ser tan necesario repetir nuevamente el funcionamiento, sino que voy a dar por sentado de que usted, vuelvo a decir, está haciendo bien el trabajo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no quiero detenerme a volver a explicar de nuevo, por ejemplo, que cuando hablo de la mente, estoy hablando del Neshama, estoy hablando del mundo de creación, entonces no quiero volver a detenerme a explicar eso. Entonces, para que ustedes sepan, cuando me refiero al Neshama, usted tiene que ya estar sabiendo a qué parte se refiere. Cuando me refiero a la parte física, a qué parte me refiero, etcétera, ¿sí? Para no andar explicando, ¿sí? Así que bueno, como decíamos, a los que están por Facebook, pueden ahí, creo que dejamos el link para entrar a Meet, donde Meet después de cada exposición podemos dialogar y charlar y sacar o evacuar dudas, preguntas que podamos tener, ¿sí? Así que entramos en el tema. Si tiene para anotar, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con los conflictos del alma y más que nada los conflictos que tienen que ver con el mundo de creación y el mundo de formación. Rápidamente quiero definir qué es un conflicto, ¿sí? Porque ya que vamos a hablar de conflictos, es necesario saber qué es un conflicto. Y un conflicto es el choque o el enfrentamiento entre sentimientos o ideas, intereses, tiene que ver por ahí con fuerzas opuestas, ¿sí? En la psicología, por ejemplo, sería algo así como una violencia, sería una violencia o posición de deseos, de tendencia, de motivaciones, que todas esas situaciones lo que hacen es provocar angustia y en otras personas por ahí hasta puede provocar trastornos, ¿sí?
Son situaciones muy difíciles y básicamente eso sería lo que es un conflicto, ¿sí? Podemos darle mucha más definición, pero eso es lo que es un conflicto. Ahora, los conflictos no solamente podemos llevarlo a la parte emocional, sino también que los conflictos, existen conflictos sociales, por ejemplo, existen conflictos laborales, existen conflictos, por ejemplo, conocido el conflicto árabe-israelí, ¿sí? En el Medio Oriente. Existe también el conflicto bélico, un conflicto armado, conflictos de intereses, conflictos morales, conflictos familiares. Entonces existe varios tipos de conflictos a nivel externo, si lo podemos llamar de una manera, y esos conflictos externos son conflictos que directa o indirectamente afectan a la persona en lo que es la parte interior, ¿sí? Pero a lo que yo me quiero referir en este tema es al conflicto del alma, ¿sí? Entonces, uno de los problemas más comunes en las personas es que poder tener el conocimiento de algo y no poder resolver ese problema, eso va a provocar a la persona algún tipo de sufrimiento, ¿sí? Vuelvo a repetir, tener el conocimiento de un problema y no tener la solución, eso va a traer un conflicto y el conflicto va a dar como resultado un tipo de sufrimiento. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad y la enfermedad por ahí es una enfermedad que no tiene cura, eso va a provocar un conflicto interno a la persona, no quizás porque tenga la enfermedad, sino que el conflicto va a ser de que la enfermedad que tiene no tiene cura, no tiene solución. Entonces eso va a traer a la persona un sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces por ahí que a veces podemos detectar cuál es el problema, pero si no tenemos la solución al problema, entonces eso va a provocar a nosotros un gran conflicto emocional y choques de sentimientos emocionales donde si no lo sabemos manejar puede traer trastornos, ¿sí? Ahora, algo muy interesante que quiero que usted tenga presente para poder avanzar, y quiero que usted me preste atención. Y es que por más difícil que parezca de entender, toda situación que aparentemente la persona vive como algo malo, ¿sí? Eso genera, es decir, lo que vive como algo malo, eso malo es generado por la misma persona. ¿Me explico? Es decir, que a veces cuando una persona vive una situación mala, eso malo que vive es la persona misma que lo ha generado. Y esa es la primera opción. La segunda parte es que eso malo que puede estar viviendo la persona puede ser tomado como una lección de Dios. Es decir, que cuando Dios permite una situación de crisis, lo que sea en la persona, es Dios enviándote una señal para enseñarte algo de lo que tú estás viviendo. ¿Se entiende? Tener esto en mente nos va a ayudar a avanzar. ¿En qué nos va a ayudar a avanzar? Nos va a ayudar a avanzar en la sanidad emocional, en la sanidad del alma. O sea, a tener una percepción más amplia de cómo funciona el sistema de creación. ¿Se entiende? Nos ayuda a tener una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Es decir, tener en cuenta de que a veces las situaciones que vivimos son provocadas por nosotros mismos, por ahí es un choque a nuestra mente y más aún sabiendo de que Dios lo permite para enseñarte algo. ¿Se entiende?
Pero sin embargo eso nos ayuda a traer sanidad y restauración a nuestra alma. ¿Me explico? Entonces, nos va a ayudar a comprender todo lo que nos ha pasado en la vida. Nos va a ayudar a comprendernos lo que nos ha pasado, y eso va a traer un tikkun, ¿sí? O sea, es entender de que lo que me está pasando es algo que me pasa, uno, quizás provocado por mí, y dos, que puede ser una lección de Dios para generar tikkun, y ese tikkun tiene que ver con la función que la persona viene a hacer a este mundo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, para querer solucionar un conflicto interno desde el plano físico, te puede resultar muy difícil, porque todo problema que se originó en el plano físico, primero tuvo que haberse originado en el plano espiritual. ¿Se entiende? Es muy difícil querer solucionar un conflicto interno, es difícil querer solucionar un problema si no entendemos que la raíz está acá arriba. ¿Se entiende? Es decir, que lo que te pasa o lo que te ha pasado, primero pasó antes. A ver cómo decirlo. Antes de manifestarse lo que le está pasando a la persona en el plano físico, que puede ser un drama, puede ser lo que sea, eso se originó primeramente en el plano espiritual. De hecho, la Biblia dice que todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. ¿Se entiende? Quiere decir que para solucionar algo acá, en este plano físico, necesitamos ir arriba y solucionarlo arriba, para luego, cuando se lo solucionamos arriba, la restauración o el tikkun baje acá, y acá se soluciona el problema. ¿Se entiende? Lo correcto es ir al origen donde comenzó el problema, resolverlo y luego ver el resultado acá abajo. ¿Se entiende? Ahora, vamos a entender un poquito más cómo trabaja esto en nosotros. Primero, los conflictos a veces son provocados por nosotros mismos, como decía recién. Es decir, que la gran mayoría de las cosas que vivimos es provocada por nosotros mismos, aunque usted no lo crea. O sea, nosotros somos el fabricante de los conflictos de nosotros mismos, no que otro provocó. ¿Se entiende? Quiere decir que la gran mayoría de las cosas que a usted le pueda pasar en su vida interna, y esto puede sonar fuerte, esos conflictos son provocados por la persona misma. ¿Me explico? ¿Cómo sabemos eso? En el nivel del Neshama, en el nivel de creación, es donde se crean los pensamientos. Es decir, Proverbios, ¿sí? Proverbios 23:7, hay un texto que es muy interesante que va a aclarar esto. Y es que Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento, ¿sí? Porque cual es su pensamiento en su alma, tal es. Es decir, que creo que la versión más común, Reina Valera, dice porque como tal es el pensamiento, así es la persona. Quiere decir que yo me convierto en aquello que pienso. ¿Se entiende? O sea, yo termino siendo, yo termino siendo lo que yo mismo pensé de mí. ¿Me explico? Es decir, yo soy el resultado de mis pensamientos, que yo mismo creé. ¿A dónde creé esos pensamientos? En la mente, en el mundo de creación.
Ahora, quizá usted puede echarle la culpa, no sé, a la demás persona de cómo es usted. Usted puede decir, no, pero tal persona me hizo tal cosa, por eso yo soy así. No funciona así. El texto bíblico dice que la persona es conforme a lo que piensa. ¿Me explico? Mire, la manera de comenzar a ser libres es reconocer que lo que la persona está viviendo o ha vivido es producto de la persona misma, de lo que la persona creó en su mente. Usted, en otras palabras, termina siendo el resultado de lo que usted mismo creó de usted mismo. Usted termina desarrollando una vida conforme a lo que usted creó de usted mismo. ¿Se entiende? Es como cuando dice, por ejemplo, hay gente que le echa la culpa a los demás y dice, no sé, no, porque yo soy así porque la gente me hizo así. No, eso no es verdad. Lo peor que una persona puede hacer es delegar responsabilidad de lo que vive hacia los demás. Usted vive lo que usted decide vivir. ¿Me explico? Nunca esa persona saldrá del estado de sufrimiento, de crisis, de problemas, si no reconoce que el único responsable es la persona misma. O sea, si acá hay un responsable, el responsable eres tú. Tú eres el responsable, porque Proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, así es la persona. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, tú mismo te hiciste. O sea, si tú eres un enojón, es porque tú decides serte enojón. Si tú decides ser medio, no sé cómo sería la palabra, pero, o sea, todos los actos que la persona es porque la persona decide serlo. No es culpa del otro, es culpa de uno mismo. ¿Se entiende? Sí puede pasar que la persona es afectada por un ambiente. Un ambiente, como decía al comienzo, puede provocar un estado crítico en la vida de la persona adentro. Sí es verdad. Pero en definitiva es la persona quien va a decidir si le va a afectar lo de afuera o le pone un alto. ¿Se entiende? Entonces, el ambiente puede ayudar, sí puede ayudar. Tú te puedes convertir, según el ambiente donde estás, sí te puedes convertir en eso. Pero en definitiva tú mismo es lo que tú creas, tu personalidad es creada por ti mismo. Entonces, deja de echarle la culpa a los demás de lo que te pasa como que vos vivís porque la culpa de los demás. Eso no funciona así. Tú tienes que comenzar el primer paso. Mire, el primer paso para esto es comenzar a hacerte responsable de ti mismo, de lo que te pasa. ¿Se entiende? Mire, cada ser humano pasa por diferentes situaciones difíciles. Y présteme atención en esto porque esto va a ser clave para lo que voy a seguir hablando. Cada ser humano que pasa por situaciones difíciles, pasa por un problema, pasa por una crisis, y muchos de ellos no saben por qué viven lo que viven. ¿Se entiende? Normalmente la persona, es decir, digo normalmente, pero creo que todos somos personas que tenemos deseo, ¿sí? Y el deseo de salir de esas crisis, el deseo de salir de ese problema, el deseo de salir de la situación en la que estoy viviendo y no sé cómo hacerlo.
No sé si ha sido su caso, pero el gran problema de la gente es tener el deseo de salir de una situación y no sabe cómo. Ahora, el deseo en sí es parte de la esencia del ser humano. O sea, que no existe una sola persona que no sea impulsada por el deseo. ¿Me explico? Ahora, el deseo está conectado al recibir, ¿sí? Y lo que nos hace diferente a las personas una de otra es lo que queremos recibir. Porque todos deseamos, pero no todos queremos recibir lo mismo. Es decir, yo deseo tal cosa y quiero recibir tal cosa. ¿Me explico? Entonces eso es lo que nos hace diferente. Entonces, siempre que estamos buscando, nosotros siempre estamos buscando recibir ¿qué? Recibir bienestar, recibir salud, recibir prosperidad. Y esas son cosas buenas. Creo que cualquier persona desea recibir bienestar, salud, prosperidad, etc. Ahora, es interesante porque los sabios explican, ¿sí? Los sabios explican que, a ver, cómo es que la persona, recibe y cómo la persona recibe eso que quiere y eso que está buscando. No sé si me explico. La sabiduría hebrea explica cómo la persona puede recibir eso que quiere y cómo puede recibir eso que está buscando. ¿Se entiende? Y más aún, y esto es lo más, porque estoy hablando en un término general, pero quiero ahora ver algo específico. ¿Cómo es que la persona en ese deseo aún puede llegar a querer recibir a ver cómo decirlo, que al saber cómo quiere la persona y cómo desea y cómo quiere recibir, y más aún cómo recibe todo aquello, ¿sí? Cómo recibe todo aquello que en su vida cree que él no tiene nada que ver. O sea, cómo la persona puede recibir aún cosas que él no quiere, supuestamente. Me estoy explicando. Le voy a dar un ejemplo. Una persona no solamente desea recibir cosas buenas, sino que también la persona aún recibe esas cosas que la persona no quiere. Por ejemplo, una persona desea recibir, como decía recién, bienestar, etc. Pero sin embargo, la persona no solamente recibe cosas buenas, sino que también la persona recibe esas cosas que no quiere. Por ejemplo, la persona puede recibir una enfermedad, la persona puede recibir un problema, la persona recibe una crisis, la persona recibe un enojo, la persona recibe, no sé, un estado de bronca, mal, la persona recibe momentos críticos, etc. Y aunque usted no lo crea, y creo que esto le va a sacudir el mundo de creación en la cabeza, y aunque usted no lo crea, ¿sí? La persona recibe y vive, ¿sí? Y vive lo que deseó y lo que buscó. Aún en su inconsciente la persona se predetermina. O sea, la persona creó en su mente y se predeterminó aunque la persona no lo sepa. Se lo hago más claro todavía. Que hay personas que crean sus propias enfermedades.
Es decir, que así como la persona desea recibir cosas buenas, aunque usted no lo crea, la persona también está deseando recibir cosas malas, porque todo lo está creando acá. Y ahí es donde podemos entrar, pero no es el tema, las conexiones que hay de las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas justamente tienen que ver con estados emocionales revueltos, ¿no? Conflictos, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, automáticamente en el inconsciente de la persona está queriendo recibir una enfermedad. Y es fuerte lo que le estoy diciendo. Las emociones mandan información a la mente. Las emociones mandan información a la mente y la mente crea una situación de enfermedad. ¿Se entiende? El problema es que, mire, el problema es que en el mundo religioso nos han hecho creer que las cosas de la vida suceden por suerte. Que si te portás bien, te va a ir bien. Y si te portás mal, te va a ir mal. Y que quizás Dios un día se levantó de buenas y te vio que estabas en la lona y dijo, bueno, lo voy a ayudar a este. Entonces tuviste suerte. Y por eso después la persona lo que hace es, bueno, voy a agarrar y voy a ir a la reunión. Voy a ir al culto. ¿Por qué la persona va al culto? Porque tuvo suerte de que Dios lo bendiga sacándolo de una crisis, de un problema, de una situación. Resulta ser que la persona fue a la reunión, en otras palabras, como para complacer a Dios. Fue un día y después no fue más, porque su propósito no es conexión con Dios. Su propósito es haber tenido suerte de haber salido de esa situación que él mismo provocó. ¿Se entiende? O sea, creamos y tenemos esa idea de pensamiento que si te va bien es porque te portaste bien y si te va mal es porque te portaste mal. Entonces, jugamos ahí con que tenemos suerte o no tenemos suerte. Escuche, la palabra hebrea para suerte es la palabra masal. O sea, suerte, la palabra suerte en hebreo es masal. La palabra masal se compone de 3 consonantes, o sea, no tiene vocales. Son 3 consonantes que son a su vez un acrónimo de 3 palabras hebreas que forman la palabra Makon, Esman y Limud. Se lo traduzco para que usted lo entienda mejor. La palabra suerte en hebreo es masal, que está compuesta por 3 palabras, Makon, Esman y Limud. Esas 3 palabras significan algo interesante. Makon, Esman y Limud significa lugar, tiempo y enseñanza. Repito, lugar, tiempo y enseñanza. Escuche, según la mística judía, ningún ser humano, ¿sí?, que viene a esta tierra, ningún ser humano que viene a esta tierra no está sino en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Es decir, que si yo estoy acá sentado ahora hablándole a usted, estoy en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y aunque la persona esté pasando una tragedia, la persona está en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra suerte,
que vuelvo a decir que en hebreo es masal, el mensaje que me está dando a mí es que suerte no es estar mal y ahora estoy bien. Suerte tiene que ver con aquel que aprende una lección en el momento adecuado, en el lugar adecuado. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar pasando la más grande de las tribulaciones, usted tiene que ser consciente que usted está en el lugar correcto y en el momento correcto, porque la idea detrás de todo eso es que de ahí usted tiene que sacar una lección. Suerte es aprender una lección de una situación de crisis. ¿Se entiende? Entonces, dicho en otras palabras, las situaciones difíciles que están ahí, las situaciones difíciles, las crisis emocionales dentro, están ahí para darte una lección, para que luego tú puedas aprender algo, ¿sí? La lección es aprender una materia, pasar una prueba. Luego que tú aprendes una lección, tú estás preparado, tú estás listo para pasar a un siguiente nivel. El problema de la gente que no enfrenta las situaciones y gira una y otra vez en lo mismo y nunca, aunque anhela subir de nivel, no puede, porque hasta que no pases la prueba, tú no puedes subir de nivel. ¿Se entiende? Tú no puedes subir de nivel. Entonces, tú mismo creas esas situaciones. Tú mismo creas esas situaciones que vives. O sea, es decir, tú mismo provocas las situaciones, sean buenas o sean malas. ¿Se entiende? Porque la persona creó algo de lo que deseó. Entonces después no me venga con que, yo no sé lo que me pasa, no entiendo. Lo que usted está viviendo, si no lo entiende, está bien, descúbralo, pero no lo busque afuera, búsquelo dentro, porque usted mismo seguramente creó en su deseo una situación y luego se materializa. ¿Se entiende? Entonces, lo que la persona piensa pasa al nivel de Ruach, que consiste, ¿en qué consiste? Que lo que tu mente crea, ¿sí? Luego es pasado al nivel de Ruach, que es donde se procesa la información. Y es en el nivel de Ruach donde se forma lo que tú estás creando, y es donde tú ves si esa situación es buena o es mala. Es donde tú tienes que discernir si tienes que darle el corte o avanzar. ¿Se entiende? Ahora, ¿es importante lo que pienso? Claro. Si constantemente la Biblia nos está advirtiendo que tengamos cuidado con lo que pensemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Usted cree que si no fuera importante lo que pensamos, Dios no diría eso? Entonces, ¿para qué va a guardar tu pensamiento? Dios tiene que resguardar el mundo de creación, porque si tú no logras manejar el mundo de creación en tu pensamiento, tú puedes crear un desastre en tu propia vida. El versículo 8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, escuche, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se entiende? 1 Corintios 2:16 dice:
Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Mashiach. Es decir, que lo que Pablo está tratando de que nosotros entendamos es que la manera de equilibrarnos es tener la mente de Mashiach. Es decir, lograr conectar con la mentalidad de Mashiach, con la mentalidad de Yeshua. ¿Se entiende? Entonces, nuestra vida estará equilibrada, manifestando lo que el Padre Eterno quiere. Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, y vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Acá lo que está tratando de decir Isaías es que tus pensamientos determinan el camino que vas a andar. Es decir, que depende de lo que tú pienses, depende de lo que tú creas en tu mente, es lo que tú vas a vivir. El camino que se traza es conforme a lo que tú piensas. Dicho en sencillo, tú vives según lo que piensas, según lo que maquinas. ¿Se entiende? Ahora, dicho todo esto, vamos a entrar acá en un tema que creo que nos va a mover un poco la estantería. Creo que se está por cortar el Meet, así que si se corta, ya saben, se pasan a Facebook y luego nos pasamos a Meet de nuevo, ¿sí? ¿Cómo se forma una familia? ¿Cómo se forma una familia? O mejor dicho, ¿cómo sería el orden correcto según el sistema, según como Dios lo diseñó, lo creó? Aclaro esto, ¿por qué? Porque la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de las personas, hemos desconocido o desconocemos esto antes de haber formado una familia. Es decir, que si usted está soltero, usted está escuchando y por favor, si usted es soltero o soltera, yo le voy a dar unas herramientas para que cuando usted esté ahí listo para formar su familia. Pero aquellos que la hemos formado, lamentablemente, creo que la hemos formado mal. Pero bueno, ahí va. Agárrese. Para que una persona venga al mundo, se necesitan tres cosas. Número 1, se necesita un papá. Número 2, se necesita una mamá. Y número 3, se necesita a Dios. Tu papá es el que aporta la semilla. Es decir, tu papá es creación. Tu mamá es el que aporta el vientre, es decir, es formación. Y Dios junta al papá y a la mamá y hace posible lo que ellos decidieron, lo que el hombre creó y lo que la mamá formó, Dios lo materializa. Ahí sale el producto, ¿sí? Sale un alma, sale una persona. Ahora, pero cuando alguien, escuche, pero cuando alguien quiere formar una familia, ¿sí? Pero cuando alguien quiere formar una familia, tiene que hacerlo bajo este patrón. Es decir, el hombre crea, la mujer forma y Dios lo hace posible. Este patrón, ¿sí? Este patrón no se puede alterar.
porque al alterar el patrón se altera el producto. Y que en mi opinión, todos hemos sido alterados. Es decir, que tanto usted y yo hemos sido mal formados. ¿Se entiende? El libro de Romanos, la carta de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, se altera el patrón, se altera el producto. Número uno, entonces, el hombre debe de pensarlo. El hombre tiene que crearlo. El hombre tiene que querer. Porque lo que va a salir de él a través de la semilla es el resultado de lo que previamente él creó en su nivel de Neshama, en su nivel de mente. Número 2. Luego que lo que el hombre creó, anheló, quiso y que sale en su semilla, luego lo toma la mujer, ¿sí? La mujer tiene que estar preparada para recibir del Neshama, para recibir del hombre y darle forma en su vientre. Por eso la madre por varios meses debe de trabajar. ¿De qué manera trabaja la madre? Le va dando forma a la semilla que depositó el hombre. ¿De qué manera? Le habla al niño. Le dice cosas lindas. ¿Se entiende? Le va dando forma, le va diciendo, tú serás así, tú serás de esta manera, tú vas a hacer esto, vas a lograr lo otro. De esta u otra manera, luego que llega el tiempo, ¿sí? Y luego cuando llega el tiempo donde el Nefesh se manifiesta, ¿sí? Dios toma del vientre a la mujer, ese niño que aparece a este mundo, sea niño, ¿sí? Si nace bajo el patrón correcto, ese niño nace en una atmósfera y en un ambiente de armonía. El niño será lo que el hombre y la mujer, lo que el Neshama y el Rúa dijeron. O sea, esto es lo que vendría a ser el orden correcto sin margen de error. Eso es lo correcto. O sea, usted hace eso y la persona que usted va a dar a luz, la mujer, el niño va a nacer en un ambiente de armonía. Lejos de todo drama, de todo conflicto. ¿Se entiende? Ahora, el hombre crea y la mujer forma. Si no respetamos el orden de creación, lo que usted estará trayendo a este mundo será un alma sufrida. ¿Se entiende? Si la persona no respeta el orden de creación, lo que el hombre y la mujer van a traer al mundo será un alma sufrida. ¿Por qué sufrida? Porque si el hombre, escuche, porque si el hombre no quiere, la mujer, ¿sí? La mujer no podrá en el orden correcto.
¿Me explico? Es decir, ¿se puede tener hijos alterando el patrón? Sí se puede. ¿Se entiende? ¿Se puede tener hijos alterando el patrón? Sí se puede. Pero como dije recién, se altera el producto. El alma sale sufrida. Ahora, ¿por qué el alma sale sufrida? Porque si el hombre, escuche esto, porque si el hombre no quiere y la mujer sí, suele pasar que la mujer termina engañando al hombre. ¿Y por qué engaña al hombre? Porque la mujer lo que quiere es quedar embarazada. Y es ahí donde el niño o niña nace con rechazo. ¿Por qué el niño o la niña nace con rechazo? Porque el hombre fue el que no quiso y la mujer sí. Porque el padre es el que tiene que querer, el que crea. Si el padre no quiere y la mujer sí, aunque en la relación la mujer quede embarazada, el hombre no quiso, ahí se forma un rechazo. ¿Se entiende? ¿Se puede engendrar alterando? Sí se puede. Pero el resultado no va a ser el que estás esperando. A ver, cuando la madre quiere y el padre no, eso es como cuando la mujer quiere enganchar a un hombre a como dé lugar por X situación, está enamorada, lo quiere al hombre y de alguna manera sabe que el hombre quizás se le puede ir. Lo que hace la mujer es tomar la semilla del hombre y quedar embarazada porque de esa manera lo que hace es enganchar al hombre. Pero el hombre no quiso. La mujer quedó embarazada. Los dos están juntos. Pero lo que saldrá del vientre será un niño rechazado por el padre, porque el padre en su mundo de creación no lo creó. Cuando pasa esto, ¿sí? El niño, la niña, no, escuche, porque esto es fuerte, mire. Cuando pasa esto, el niño o la niña no solamente sale con rechazo de parte del padre, sino que también puede que el niño o la niña tome de la madre el engaño. Porque la madre engañó al hombre tomando la semilla para quedar embarazada. O sea, que la persona nace con sentimiento de rechazo, pero también tiene la inclinación de ser una persona engañosa. Hay que tener cuidado con eso. O sea que la persona con síntomas de rechazo puede ser una persona engañadora. Utiliza artimañas para engañar y obtener lo que quiere, porque eso lo heredó de la madre, porque la madre engañó al hombre para quitarle la semilla y quedar embarazada, y así poder retenerlo. ¿Me estoy explicando hasta acá? Mire, todas las almas, ¿sí? En el mundo de arriba acá, de hecho, el apóstol Pablo dice que Dios no conoce antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted y yo ya existíamos acá arriba. ¿Qué quiero decir con esto?
que todas las almas acá arriba, antes de bajar al plano físico, las almas no son ni buenas ni malas, porque en la dimensión de Dios no hay dualidad, no hay bueno o malo. Entonces las almas acá arriba no son ni buenas ni malas. Lo que las hace buenas o malas, la dualidad, es el filtro por donde vienen. ¿Se entiende? El rechazo está conectado al Padre, porque el Padre es creación. El Padre es el que determina si quiere o no quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando el Padre, tanto el Padre como la Madre no quieren? ¿Qué pasa cuando ni el Padre ni la Madre quieren? Entonces el niño va a nacer con rechazo de los dos, porque los dos no quieren. ¿Me explico? Es decir, que se agrava más todavía ese alma, o esa alma se agrava más, porque ya no solamente el padre es el que no quiere, sino también es la madre. Le doy un ejemplo. Si una pareja, ¿sí? Si una pareja tienen relaciones, pero el hombre le dice a la mujer, le dice, yo no quiero tener hijos, simplemente yo quiero estar con vos, pero no quiero tener hijos. La mujer dice, yo tampoco quiero tener hijos. ¿Por qué no querés tener hijos? Porque no estoy preparada. Pero el hombre le dice, está bien, yo no quiero, vos no querés. Pero ¿qué pasa si cuando estamos juntos tú quedas embarazada? La mujer responde y dice, lo abortamos. ¿Por qué lo abortamos? Porque tú no quieres, yo no quiero. Escuche esto y seguramente le va a volar la cabeza a usted. En el momento donde el hombre y la mujer estaban teniendo su intimidad, su relación, que ninguno de los dos quiere tener hijos, lo que ellos no se daban cuenta es que esa noche la mujer iba a quedar embarazada. Y más aún, mire, escuche, y más aún, el alma de ese niño o de esa niña estaba al lado de ellos, mientras ellos estaban teniendo relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alma del hijo que se estaba engendrando ahí estaba al lado de ellos, ese alma estaba escuchando todo lo que el hombre y la mujer estaban hablando. Ese alma estaba escuchando todo. Se lo pongo en este plano, mire. El alma está acá arriba en el cielo y llega una orden del creador que dice, bueno, te toca a ti, tú tienes que ir a la tierra ahora. Entonces el alma dice, prepara tus cosas porque vos vas a ir a la tierra, ¿listo? El alma se prepara, está contento porque voy a nacer, por fin, de todo lo que me dijeron, ahora voy a llegar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a nacer en tal familia y voy a tener a mi padre. El alma está recontenta, mira, está recontenta. Está contenta de que va a venir a este mundo. Está contento porque va a nacer. ¿Se entiende? El problema está que cuando el alma se puso al lado
del que iba a ser su padre y su madre, lo está escuchando hablar. ¿Y qué es lo que está escuchando hablar? Que en realidad si quedara embarazada lo van a abortar. Lo que el alma está escuchando es que no te quieren, no te desean, vas a ser un problema. Dígame, ¿cómo se sentiría usted si Dios lo hiciera y lo regresara al punto de cuando usted fue engendrado? La pregunta es, ¿cómo nace esa persona después de haber visto al que va a ser su padre y su madre, diciéndole que si queda embarazada te vamos a abortar porque no te queremos, no queremos saber, no queremos compromiso, etcétera? Pero la persona sí o sí, ya por orden divina, ya tiene que nacer o se tiene que engendrar. Esa persona se filtra. El alma viene bien, se filtra por ahí y cuando sale, desde el momento que se engendra con un trauma. El trauma del rechazo, el trauma del abandono, el trauma del que no te quieren, el trauma de que tu vida está en peligro. Cuando el niño considera que en el vientre de la madre está seguro, en el vientre de la madre corre peligro porque la madre lo quiere abortar. ¿Qué cree usted cómo van a ser ese niño después de haber escuchado a sus padres lo que piensan de él? Esa alma va a nacer con un terrible rechazo. Y el rechazo es una de las puertas más grandes para que la persona crezca y viva una vida sufrida. Y una persona de esta magnitud, el resultado que va a vivir en su vida es que va a probar de todo. Es fuerte lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero, aunque usted no lo crea, esto es así. Ahora, toma sentido, escuche, y antes de hacerle esta pregunta, yo me la hice a mí. Y se la voy a hacer a usted. Voy a ser bueno y se la voy a hacer a usted. ¿Toma sentido ahora la conducta de sus hijos? ¿Por qué piensa usted que sus hijos se comportan como se comportan? ¿Se entiende? Y después decimos, yo no sé por qué mi hijo salió así. Vamos, tu hijo nació así porque tú no tuviste conciencia alguna del momento que lo engendraste. El gran problema de los padres, ¿sabe cuál es? No revelar la verdad a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de los padres, la gran mayoría, no digo todos, engendraron a sus hijos en un estado muy crítico, aunque en su estado era enamoradizo. Mire, usted puede decir, sí, pero mi hijo nació en la iglesia. Mi hijo nació en una cuna evangélica. Claro, eso no se discute, nació en la iglesia. Pero esa noche, cuando tú estabas engendrándolo, esa alma escuchó que su papá no lo quería. Por eso ese niño o esa persona actúa así. Entonces el niño salió con un trauma. Y los traumas son difíciles de sanar. Y hasta muchas personas no logran sanarlos. ¿Se entiende? Quiere decir que gracias a ese hombre y a esa mujer, que por un momento de placer
y que por su irresponsabilidad trazan la vida desgraciada y sufriente de una persona que encima esta persona no tiene ninguna esperanza de cambiar. ¿Me está entendiendo? A ver, deme una señal de vida ahí. Si alguien está entendiendo, por favor, deme un like, deme algo, por favor. Porque mire, yo acá estoy. Bien, seguimos entonces. Esta persona, la persona que nace en este estado, producto de este hombre y de esta mujer, esta persona hasta muere sin esperanza, muere sin esperanza de cambiar. O sea, esta persona que nace desgraciada, lamentablemente, sufriente, con conflictos, o sea, me quedo corto con la palabra conflicto. Esta persona no tiene esperanza alguna de remediar su vida. ¿Se entiende? No tiene esperanza. Y no me venga después con que no, porque se acepta a Cristo. Discúlpeme, yo he visto en la iglesia personas con Cristo en su corazón y siguen desgraciados. Siguen con conflictos no resueltos. Siguen con problemas emocionales críticos. Lo dejo ahí. La pregunta es, ¿hay esperanza de cambiar la vida que desde su momento de creación ya fue trazada hacia una persona sufriente? Mire, lamentablemente, todos nosotros salimos mal de fábrica. Es decir, que si usted se consideraba que estaba bien, usted es el primero que está en la lona, usted está desequilibrado, usted está mal de fábrica, a usted le patina algunos. Lamentablemente, todos salimos mal de fábrica, todos salimos mal de la oficina de creación, todos salimos mal del mundo de creación. Romano dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. La religión nos hizo creer que podíamos mejorar, pero cuando algo sale mal de fábrica, el dueño de la fábrica, ¿sí?, que fue quien lo creó, cuando algo sale mal de fábrica, ni aún el dueño, quien lo creó, puede arreglarlo. Porque cuando salís mal de fábrica, no tenés solución. Es decir, usted y yo no tenemos solución. ¿Puede una persona cambiar el rumbo de su vida aun cuando en su concepción fue creado y formado mal? Mire, David dijo, en maldad me concibió mi madre. La pregunta es, ¿se puede alterar? ¿Se puede modificar? ¿Se puede cambiar el destino sufriente de una persona a una persona que camine en completa armonía, que camine en salud emocional, que camine en felicidad, que camine sin rechazo, que camine sin odio, que camine sin temores, sin síntomas y aún con síntomas de suicidarse? ¿Se puede cambiar? Mire,
Según la percepción de los sabios, dicen que una persona antes de venir a este mundo firma su destino firmando un contrato. Eso lo vimos creo que en la primera clase. Es decir, que antes de venir a este mundo, el alma firma un contrato de lo que va a vivir acá en este mundo. Y aun cuando su vida estuviese marcada, escuche esto, y aun cuando su vida estuviese marcada por el sufrimiento, aún así, dicen los sabios, que aunque tu vida esté marcada por el sufrimiento, se puede modificar. Y la modificación depende de la actitud que tenga la persona ante la situación. La gran mayoría de nosotros fuimos formados mal y en el momento de la concepción seguro hubo un cortocircuito que alteró la formación. El cortocircuito fue que o el padre quiso y la madre no, o la madre no quería y el padre sí, o los dos no quisieron, hubo cortocircuito. Quiere decir que según la sabiduría de los sabios, aún tú puedas estar viviendo una situación sufriente en tu vida, tú puedes modificar esa situación dependiendo cómo tú la enfrentas. Quizá tu padre quiso tenerte, quizá tu papá sí quiso tenerte, quizá tu mamá no, o viceversa. Pero ni hablar, ni entrar en el tema de que quizás en la concepción, en el momento de la concepción, cuando tu papá, cuando estaba teniendo relaciones con tu mamá, ni hablar si tu papá estaba alcohólico. Ni hablar si tu papá podía haber estado drogado. Y aún más grave todavía, que quizás tú fuiste producto de una violación. ¿Te has puesto a pensar eso o no? La pregunta sería, si no tengo solución, ¿se puede alterar el destino de una persona? Sí, sí se puede. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué apareció? Dice, para deshacer las obras del mal. Es decir, que si tú naciste bajo un mal, la venida de Yeshua es para deshacer esa obra, para alterar tu destino. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Lo que salió mal de fábrica. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió aquel que había perdido la esperanza. Aquel que su vida desde que nació es una persona infeliz. Varias personas por ahí, varias veces me han manifestado, personas que manifiestan que viven su vida como una vida de desgraciado, sin esperanza de cambiar. Una persona nos decía hace muchos años, nací en la miseria
y sigo viviendo la miseria. No quiero morir en la miseria. ¿Sabe cómo murió? En la miseria. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Cuando algo viene fallado de fábrica, la fábrica tiene que volver a hacer de nuevo el producto. ¿Por qué tiene que volver a hacer de nuevo el producto? Porque la partida que salió mal de fábrica no tiene solución. Tú y yo salimos mal de fábrica, por lo tanto no tenemos solución. O sea que por más que vos intentes cambiar, no tiene solución. Porque si ya saliste mal, ahora, ¿cómo es eso con nosotros? ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Cuando tu papá y tu mamá, cuando el Neshama y el Ruach, cuando creación y formación no estaban preparados, el que salió, que fuiste tú, salió mal. Sea que tu papá quiso y tu mamá no, sea que ninguno de los dos quiso, o sea que quizás tu papá no quería, pero tu mamá sí, salieron mal. Presta atención a lo que le voy a decir. Cuando el padre no quiere y la madre sí, se provoca rechazo, porque el padre es el que no quiere. O sea, que el padre rechaza la idea de tener un hijo. Por lo tanto, rechaza la idea de crear. El resultado que saldrá es un alma rechazada. Sea que el padre sí quiere, pero la madre no, se genera abandono. ¿Por qué abandono? Porque es la madre la que lleva 9 meses dentro de su vientre no deseando al hijo. ¿Se entiende? Es la madre que lleva 9 meses no deseando al hijo que está formando en su vientre, y hay una gran probabilidad que si la madre no lo quiere, lo va a intentar abortar. Y si no logra abortarlo, escuche esto, si la madre intenta abortar, pero si no lo logra abortar, acto seguido lo va a abandonar. Y si aún la madre no abandonara al hijo, ¿sí? Y el hijo termina criándose con su madre, la madre lo cría porque no le queda otra. Pero en realidad la madre vivirá, como que su hijo no existe. El abandono se origina cuando es la madre la que no desea al hijo que está formando en su vientre. Sé que es fuerte esto, y le digo con toda sinceridad, es muy fuerte. No quiero entrar en detalles, pero mire, trabajando este tema, usted no sabe
las conmociones que he tenido. Y no digo con esto que sea mi caso, porque es más, estoy tratando de descubrir, estoy investigando. Por eso les hablé la vez pasada del árbol genealógico. Pero llegado a este tema, me conmovía tanto por la realidad que hay, que existe, y de cómo las personas viven su vida totalmente desahuciadas. Entonces, sea que tu papá quiso y tu mamá no, o sea que quizás ninguno de los dos quiso, o viceversa, por lo tanto, es como decirte, no tenés solución. La solución es hacerte de nuevo. Es decir, la persona que ves no sirve. Hay que hacerla de nuevo. Eso es lo que vemos cuando el Eterno le dijo al profeta, ve a la casa del alfarero y mira cómo funciona esto. Dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y lo vio que estaba linda, que estaba hermosa, que estaba preciosa, que tenía un buen aspecto por fuera, pero por dentro el alfarero vio que había una falla. ¿Sí? Y al alfarero no le quedó otra que romperla. Rompió la vasija y la volvió a hacer. Eso es lo que pasa con nosotros. La mayoría de nosotros salimos aparentemente lindos, hermosos por fuera, pero por dentro hay fallas, que al Creador no le queda otra que provocar, escuche esto, que a Dios no le queda otra que provocar una situación para romperte, para quebrarte, porque luego que te rompe y te quebranta, desde ahí Él puede comenzar a hacerte de nuevo. Mientras tú sigas manteniendo tu estructura como que acá no pasa nada, tú te estás prohibiendo la posibilidad de que Dios te haga de nuevo. Yeshua vino para romper lo que estaba mal y hacerlo de nuevo. Pablo dice que con Mashiach estamos muertos juntamente con Él. Por eso pasamos el proceso de la Tevilá. Pero no pasar el agua literal, sino lo que significa, lo que hay detrás. Porque es la manera de morir y nacer. ¿Se entiende? Mire, quiero darle un ejemplo de una persona en la Biblia, de cómo era su condición, y por favor trate de ver esta situación que yo le voy a mostrar, lo que le voy a leer, desde la percepción de lo que estoy ministrando en este momento. No se haga el teólogo, el maestro, decir, porque acá quiso decir tal cosa. Vean lo que yo le voy a leer en la Biblia ahora, véanlo desde la percepción que yo le estoy ministrando. El Salmo 88, lo que yo le pido es que usted tome conciencia de lo grave que es todo esto. Porque lo que voy a leer puede llegar a ser su historia. Puede llegar a ser algo de lo que usted está pasando. ¿Se entiende?
de todo lo que he venido hablando, trate de visualizar lo que voy a leer. El Salmo 88 dice, escuche, si lo quiere buscar, búsquelo. El Salmo 88 dice, oh Dios, Dios de mi salvación. Este salmo lo escribió el rey David. Yo creo que usted preste atención en qué condición estaba el rey David. Dice el Salmo 88, oh Dios, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Quiere decir que hay un constante clamor de David hacia el Creador. Versículo 2 dice, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Quiere decir que David está deseando ser oído por causa de lo que está viviendo. Versículo 3 dice, porque mi alma está abatida de males. La palabra abatida o abatida es la persona que ha perdido el ánimo, que no tiene fuerzas. Porque mi alma está abatida. Es decir, no tengo fuerzas, no tengo ánimo, no tengo ganas de vivir. Mi vida está cercana al Seol. Mire, el Seol es considerado un lugar de oscuridad. O sea, una persona que se le está apagando la luz, que se le está apagando la revelación. David está diciendo, se me está apagando la revelación, se me está apagando la luz. Estoy más cerca del Seol, estoy más cerca de la oscuridad que de la luz. No sé si usted puede ir entendiendo la situación de David. Versículo 4 dice, soy contados entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Versículo 5, abandonado entre los muertos. Abandonado entre los muertos. A David lo abandonaron, dejándolo en una condición muy baja. Como el texto dice, como los pasados a espada y yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y te fueron arrebatados de tu mano. Versículo 6. Me has puesto en un hoyo profundo. Mire, este texto cuando yo lo leí, a mí me partió. Porque David dice, me has puesto en un hoyo profundo. Le cuento algo rápido. Cuando yo comencé a estudiar este tema, yo comienzo a indagar en este tema y a preparar este tema por una pregunta que me hicieron. Es decir, que cada pregunta de usted para mí son semanas de estudio y por lo menos como 4 o 5 clases de una serie. Imagínense, de una pregunta. Cuando yo comienzo a ver este tema, para mí, de los años que tengo, fue la peor semana de mi vida. La peor. No le puedo explicar cómo, pero fue la peor semana de mi vida. Fue una semana donde literalmente comencé a profundizar y fue pasando, no sé cómo explicarle, pero cuando llegó, después de esa semana, cuando llegó Shabbat, en el Shabbat me di cuenta que toda la semana había estado en un hoyo. En Shabbat me di cuenta que toda la semana había estado en un hoyo profundo, donde fue Dios mismo que me llevó a ese hoyo profundo para tratar conmigo. Esa semana
fue como haberme ido de la realidad y haber entrado en otra dimensión. Esa semana fui tratado en lo más íntimo, donde mi alma, donde no solamente mi alma, sino también en lo físico, esa semana parecía como que estaba solo, mire, aunque estaba con mi familia. Pero fue en Shabbat cuando en Shabbat pude tener esa mirada de lo que me pasó, y fue cuando le conté a mi familia lo que había vivido. ¿Y sabes lo que me decía mi esposa, mis hijas? Me dice, sí, nosotros nos dimos cuenta. Yo dije, ¿cómo se dieron cuenta si nos dimos cuenta de lo que vos estabas viviendo, lo que vos estabas pasando? Es decir, es como haber estado en una atmósfera solo, aunque seguía la vida normal. Fue un hoyo profundo, en tinieblas. No sé si usted toma dimensión. Por eso cuando leí en Shabbat ese texto, el Salmo 88, versículo 6, que dice, me has puesto en un hoyo profundo, yo dije, ahí está. ¿Se entiende? Sobre mi angustia tu ira. Dice, sobre mi angustia reposa tu ira. El versículo 7, me has afligido con todas tus ondas. Te afligí, ¿para qué? El Deuteronomio 8:8 dice que Dios lo llevó al pueblo al desierto para afligirlo. ¿Para qué afligirlo? Para ver lo que había en el corazón. ¿Me está entendiendo? Para ver lo que había en el corazón. Desde ese día, mire, ¿cómo será de tremendo? Porque desde esa semana pude recuperar, mire, le voy a revelar algo. Le voy a revelar algo. A partir de esa semana, después de haber entendido un montón de misterios, que quizás muchos no se los puedo contar, pero quizás después más adelante se los cuente, pero esa semana viví tantas cosas, tantos misterios, que hasta esa semana en Shabbat es como haber vivido. Recuperé las ganas de vivir. Y no porque quería suicidarme, nada por el estilo. Recuperé la esperanza. Es como haber visto la película de mi vida pasar delante de mi vida. ¿Se entiende? Recuperé la motivación. Reafirmé mi conexión con el Padre Eterno. ¿Y cómo será que hasta tomé en serio el Shema? Porque por las noches no podías dormir. Y cuando tomé en serio el Shema, mire, desde que me acuesto y me levanto diciendo el Shema Israel, Adonai, los dioses, mire, duermo. Puedo acostarme, dormir en paz. Como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. He recibido testimonios, mire, testimonios de personas que están escuchando los videos, de personas decirme, desde que digo el Shema, antes de dormir, duermo como un bebé. Porque mi alma estaba afligida y no podía. Versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos.
Encerrado estoy y no puedo salir. Es como decir, estoy encerrado en cárceles del alma sin poder ser libre. Eso es lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí. Es que estamos encerrados por los desequilibrios emocionales, por los traumas que hay dentro de nuestra alma. Estamos presos y no podemos salir. Nuestro conflicto del alma interno tiene que ver con que estamos presos. Por eso el rey David dice, encerrado estoy y no puedo salir. Versículo 9 dice, mis ojos enferman a causa de mi aflicción. ¿Qué significa eso? Que es tanta la aflicción emocional, tan fuerte, que el cuerpo termina manifestando una enfermedad. Eso es lo que se le llama enfermedades psicosomáticas. ¿Se entiende? Versículo 14. ¿Por qué, oh Dios, desechas mi alma? ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido. Sobre mí has puesto tu ira y me oprimes con terrores. Y voy terminando con esto, mire. La pregunta es, ¿por qué David le pasó todo lo que le pasó a lo largo de su vida? ¿Por qué a David le pasó todo lo que le pasó a lo largo de su vida? La respuesta está en el Salmo 51.5. ¿Sabe lo que dice el Salmo 51.5? He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. El problema de David no era con su papá. El problema de David era con su mamá. El pecado de la madre de David fue que la madre de David no lo quiso. Y como no lo quiso, lo formó mal. Lo formó mal en el vientre. Todo el salmo que le acabo de leer, y si usted lo quiere seguir leyendo después porque sigue, usted lo tiene que ver no desde un plano físico solamente, lo tiene que ver desde el plano, desde el nivel desde el nivel espiritual. El pecado de la madre de David fue que la madre de David no lo quiso. Y como no lo quiso, lo formó mal. La madre creó a David en un sentimiento de abandono. ¿Se entiende? Lo que está diciendo David acá es que yo fui concebido en maldad por culpa de mi mamá. El papá de David sí quería tenerlo, pero la mamá no. Por eso David no era hijo de Isaí. Es otro tema ese, pero según una línea judía, dicen que Isaí no era el padre de David. Por eso cuando Dios manda a Samuel a ungir como rey al hijo de Isaí, David no estaba en la casa. Porque el profeta le dijo, tráeme a todos tus hijos. Isaí llevó a sus hijos, porque David no era el suyo. En
en el Olam Yesirá, en el mundo de formación, la madre de David no estaba dándole forma correcta. Por eso dice que mi madre me concibió en maldad. Ahora, David fue una persona que supo humillarse y reconocer que había sido formado mal. Y esa actitud de David, de reconocer que fue formado mal, fue la actitud que tuvo ante el Creador para hallar misericordia. Si retrocedemos lo que dije al comienzo, quiere decir que aunque la vida de David fue trazada en desgracia, el destino de David puede ser cambiado por la actitud que tomó ante la situación. ¿Se entiende? Entonces, ¿se puede alterar una vida de desgracia o una vida feliz? Claro, porque depende de la actitud que tú tengas. David fue una persona que supo humillarse y reconocer que había sido mal formado. Es como decir, acepto lo que me tocó, pero ante lo que me tocó, sé que de esta situación hay una enseñanza. Entonces eso fue lo que hizo que Dios poder hallar misericordia ante Dios. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Este texto muestra en primer lugar abandono, pero en segundo lugar muestra otra cosa. Aparentemente este texto muestra un abandono, pero en realidad en el sentido profundo, David no está refiriéndose que lo abandonaron. Lo que está diciendo es que aunque el mundo de creación, mi padre, y el mundo de formación, mi madre, no se pusieron de acuerdo y no hicieron lo correcto cuando y nací yo, ¿sí? Yo sé que el Dios eterno me va a sacar de este estado de maldición en el que estoy. Me va a sacar de la muerte y me va a poner en la vida. No sé si usted a ver cómo decirlo. No es sino cuando tú te encuentras con el Dios de Israel. Escuche esto. No es sino cuando tú te encuentras con el Dios de Israel, no el Dios de la religión. Cuando te encuentras con el Dios creador, el Dios de Israel, es que tu dirección y propósito cambian. Ahora, el destino de una persona se puede alterar para bien o para mal. Pero se puede alterar, sí se puede alterar. El destino se puede trazar para bien o se puede trazar para mal. Le doy 2 ejemplos y termino. Es decir, que aunque tú puedas haber sido creado y formado correctamente y salir bajo un destino perfecto, tu destino puede alterarse para mal dependiendo de lo que tú hagas. Le doy un ejemplo. Sansón fue engendrado en el mundo de creación y en el mundo de formación correctamente. Es más, Dios habló a los padres de Sansón y dijo, van a tener un hijo. Sansón nace bien. La vida de Sansón fue trazada desde el mundo de creación que le iba a ir bien. Sin embargo,
el diseño, el propósito de Sansón se alteró para mal. ¿Sí? Se alteró para mal. Porque se salió de los parámetros. ¿Se entiende? Lo que hizo fue alterar su vida. Lo mismo pasó con Saúl. Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel. Y Samuel le declara la palabra profética. Y Saúl comienza a transitar su vida marcado por un destino profético. Pero no fue sino en Primera de Samuel 2:30, que ya sabemos lo que pasó, es que viene de nuevo la palabra de Dios al profeta Samuel y le dice: por tanto, así dice Adonai, Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Adonai, nunca yo haga tal cosa, porque honraré a los que me honran y despreciaré a los que me deshonran. Quiere decir que la vida de Saúl fue trazada para bien. Dios prometió que su casa y la casa de su padre iban a estar delante de Dios para siempre, pero cuando Saúl, por haber hecho, por haber torcido, entonces su destino de bien se trazó para mal. Quiere decir entonces que Dios, el Dios creador, puede cambiar tu destino. Hasta acá llegué. Espero que me haya podido explicar bien. Espero de que sea más que un estudio, porque la idea no es hacer un estudio, sino ir profundizando. La semana que viene voy a entrar a hablar sobre los traumas y vamos a tocar cosas más profundas todavía. Así que gracias por estar. Muchas gracias del otro lado por este tiempo. Les bendigo. Para los que se van a conectar en Meet, creo que ya mandaron el link. Así que, y si no, si ustedes tienen el link, compártanlo. Así que terminamos aquí por esta transmisión y nos conectamos a Meet, donde vamos a tener un tiempo de charlar y de dialogar, seguramente, porque creo que puede haber demasiadas preguntas. Así que les bendigo, muchas gracias por estar y nos vemos el próximo sábado. Shalom, shalom.